y su familia. Hoy quiero hablar del tema de visas laborales. Es un tema que yo he recibido muchos mensajes. Perdón que todos me han mandado mensajes y no ha dado respuesta todavía. Decidí mejor, en vez de contestar a todos individualmente, hacer un video y mandar el link. So, aquí está el video contestando su pregunta sobre la nueva visa laborales. Y como siempre, I'm going to start in Spanish and then I'll go over to English after. And if you're watching not on the live, go down and when English starts will be down there. Muchas personas empezaron ya a decir, ay, abogado, ya en TikTok está saliendo que yo puedo conseguir una visa fácilmente si fue víctima de algo en mi trabajo. So, yo quiero hacer un video explicando qué es ese nuevo anuncio del gobierno, quién califica y cómo puede calificar. Y como siempre, empezamos con cuidado. Todos que dicen, dame dinero, usted califica, antes de analizar bien su caso y sus opciones. Siempre salga persona rápido que quiere dinero y anuncia que hay algo nuevo. Cuando realmente en nuestra oficina ya hemos mandado antes del anuncio esas aplicaciones de acción deferida junto en colaboración con un sindicato bien fuerte. Y yo siempre digo, si estás en un área de trabajo que pueda ganar un sindicato, eso es un área muy bueno donde ellos le pueden ayudar a ejercer sus derechos y conocer sus derechos, ¿verdad? Entonces ya vamos directo a la página del gobierno para que podamos ver qué exactamente son sus opciones. Aquí es el anuncio que hizo el presidente sobre este cambio que lo están haciendo, ¿verdad? Y aquí podemos ponerlo en español. Mejoras en los procesos para apoyar las investigaciones de cumplimiento laboral. Ellos están diciendo aquí, mejoras no es nada nuevo porque ellos ya estaban haciendo esas aplicaciones y algunos aprobando. Viene con esta idea, casi el mismo idea de la visa U, ¿verdad? La visa U es cuando usted es víctima de un crimen de violencia y usted está dispuesto a testificar y ayudar a la policía y los fiscales en la investigación y en los cargos, y usted sufrió mentalmente. Es algo bueno porque si usted es víctima de un crimen, pero es indocumentado, la persona puede decir, pues si usted marca a la policía, yo le voy a hablar a migración. Usted ya con la visa U puede decir, ok, pues yo soy víctima de un crimen, voy a arreglar de todos modos, habla lo que usted quiere. Ya es casi la misma cosa, pero en tema laboral. Si yo quiero mandar la visa U, primero necesita una firma de la agencia de policía, de los fiscales o del juez, diciendo que la persona cooperó o está dispuesta a cooperar con la investigación. Y aquí está donde mucha gente tiene confusión con este nuevo camino a permiso de trabajo. Aquí necesitamos que la persona que está aplicando, si es víctima de algo en su trabajo, y normalmente lo estamos viendo como no está pagando overtime, no está dando suficiente sueldo como debía bajo la ley, esta agencia, y aquí tenemos las calificaciones aquí, voy a ponerlo en español también. Esta agencia del Departamento de Labor tiene que enviar un formulario de declaración de interés. Okay? So aquí está el proceso aquí, lo que necesita, dónde puede mandar la aplicación y todo. Y eso es requisito. Okay? Una carta de declaración de interés de una agencia laboral o de empleo que respalda la solicitud. Recuerdo, ese no es una visa nada más porque Biden quiere arreglar todos. Es una visa específicamente para personas que son testigos con una agencia laboral en contra del patrón o los dueños. Okay? So, primero,
tiene que ser parte de una investigación laboral, y cuando está parte de investigación y ellos lo investigan y si hay o posiblemente si hay abusos, el gobierno hace una carta diciendo sí, esa persona está parte de la investigación, trabajaba aquí o trabaja aquí y ellos están dispuestos a ayudarnos. La principal agencia que estamos hablando es el Departamento de Labor los Estados Unidos. Aquí está la página de ellos, ¿verdad? Y aquí está también información de cómo poner una queja. Siempre está más fuerte en grupos como sindicatos. Si hay varias personas en su trabajo y lo están abusando, pues aquí pueden meter su queja. Y aquí habla de derechos de jóvenes, de campesinos, los que tienen H2B, los que trabajan en restaurantes. Todos aquí pueden ser informados sobre sus derechos. Y seguro hay en español también, sí, aquí está. Aquí está en español para que pueda ser informado de qué son sus derechos. Y otra es, la mayoría que yo he visto en los casos que hemos hecho son como no está pagando overtime o no está pagando el salario mínimo. Y esa razón, Biden y el Mallorca creó este camino para que no siente intimidación en ser parte de una investigación más grande. Y lo que Biden quiere hacer es parar abusadores, patrones, jefes que lo están tomando ventaja del estatus migratorio o de la raza de las personas y abusando, y dar como privilegio para que estar involucrado en el proceso, para que no tiene miedo de seguir con la investigación en contra de la compañía. ¿Okay? Otra vez, mucho cuidado, no es cualquier persona que pueda aplicar, pero también si usted piensa que es víctima, entonces más razón para ejercer sus derechos y participar en este programa. ¿Okay? Si tiene preguntas, comentarios, vamos a revisar otra vez que necesitamos la solicitud por la persona que quiere la acción deferida, una carta de la agencia, evidencia probando que trabajó ahí durante este tiempo, evidencia que usted es buena persona, prueba de dónde usted es, y esas formas lo están pidiendo el gobierno también. ¿Okay? Entonces, aquí estamos con la oportunidad de aplicar a esa nueva dirección. Antes lo estaban mandando a la oficina local y no estaban dando respuestas rápidas y todavía no, pero qué bueno que ya tiene una página dedicada y una agencia y un lugar dedicado a esas aplicaciones, y ojalá nos empiece a dar las aprobaciones más rápido. ¿Okay? Ya es tiempo, comunidad, unir con un sindicato o preguntar a su sindicato sobre eso. Con gusto yo le puedo dar la información a ellos también. Nada más nos marca, aquí está el número abajo, 602-910-4040, 602-910-4040. Manda mensaje de texto, márcanos como ustedes quieren. Aquí estamos para servirle. ¿Okay? Preguntas, pongan los comentarios, por favor. A todos mis amigos de Nicaragua, de Haití, de Cuba, de Venezuela. Desafortunadamente sí tengo malas noticias, ¿verdad? Texas y 19 estados lo están poniendo demanda en contra del programa nueva que anunciaron, 30,000 visas por personas de esos países. Significa que si aplicas o si estás elegible, tienes un sponsor, lo metes más pronto que puede. ¿Okay? No he leído esa demanda, no sé qué tan fuerte es, pero sí es una demanda y salió ayer en las noticias en la noche. Sí es importante que apuras a terminar a registrar por este programa en caso que si la programa termina. Pero todavía hoy está abierto el programa y usted es elegible. Hemos recibido muchos mensajes de nuestra página de web y diferentes redes sociales preguntando si nosotros podemos hacer o buscar un sponsor de Estados Unidos. Desafortunadamente, mis amigos, no podemos nosotros
buscar un sponsor, pero si ustedes si conocen a alguien, pues nos marca y podemos ayudar con el resto del proceso. Pero si demasiado, y perdón decirlo, pero demasiado personas nos han preguntado y me duele mi corazón, pero no hacemos ese servicio de buscar patrones. No, honestamente sí quiero y me da como un conflicto humano, pero como abogado no quiere poner usted en las manos de alguien que yo no conozco, ¿verdad? No sé de qué razones ellos tienen y no quiero poner usted en una situación con alguien que yo no puedo decir que es una persona de confianza. Pero busca a alguien, pregunta a su familia, sus amigos, todos que usted pueden para que usted pueda aplicar por este programa muy bueno por los países de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. ¿Okay? Otra vez, si está viendo en vivo, puede poner sus comentarios, sus preguntas. Si nos está viendo después, también no se preocupe, puede poner sus preguntas, comentarios abajo. Ya la voy a cambiar a inglés. Okay? Ladies and gentlemen, we are now switching to the English portion here. Let me get this part going. We're going to talk today. Claro que sí, mi gusto, Miguel. Gracias por vernos. We're going to be talking today about a newly announced, let's call it that, because the program's kind of been going for a little while now, but it has to do with asking for deferred action, not DACA. This is a different kind of deferred action. It was announced by the government a couple weeks ago here, and there's been a lot of buzz about it. And as always, when there's buzz, a lot of misinformation about it as well. So let me see if I can get this back up on the screen here for you. And I can tell you exactly what the Biden administration is doing. En español here, déjeme cambiarlo a inglés. Pues it's very, very important that people understand this because there are a lot of people already that are misunderstanding it and not comprehending it very well. So, new announcement of what to do if you're the victim of a labor violation and there's a labor investigation going on. So, similar to the Visa U, which hopefully if you're watching you know about the U Visa already, victim of a crime of violence, an enumerated crime, the USCIS list, you are willing and able to participate in the investigation, or you did participate in the investigation, and you suffered mentally. If you fit that category, you can apply for the U visa. It doesn't apply to labor violations per se. There was some movement on that a few years ago. But now there's this other path for deferred action, similar to the DACA, not the U visa, which is processed to residency and citizenship, for those that are involved in a labor investigation. And that's where people have been misunderstanding, right? Very clearly here, if you're the victim of labor violations in your workforce, you can't just apply to USCIS based off of that. You have to actually be involved in an investigation going on by a labor agency, and they must submit, the agency themselves must submit a letter of statement of interest supporting your request. They can send it to you, they can send it to me, and then we can send it off as part of this packet, but you can't independently apply for it. If you do, they're just going to send you an RFE or notice of intent to deny saying you're missing your statement of interest from the labor agency. So what do we mean, labor agency? The most common one, the one that we've worked with in the past, is the U.S. Department of Labor. So U.S. Department of Labor, you can submit a complaint to them. Here's information for the different categories of work, and you can submit the complaint. If they find merit to it, they can open an investigation. Once they open the investigation and you become a witness, ding, 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 that's where this process then kicks in. So then they write a letter saying, yes, they're part of the investigation, they're helping out, and for that reason, we can apply for the work permit. Saludos en Colorado. Ahorita sentimos como estamos en Colorado, en Arizona, por tanto frío.
Hay mucho frío hoy en Arizona esta semana. Ojalá todos está bien ahí en Colorado. Gracias por vernos. So this process, again, I'm very excited about it, very happy that it's now formalized. We've been sending off applications to the local field office. The Phoenix field office has not been responsive as they should be. If you're watching this, shame on you, Phoenix field office, and thanks for not responding to all my emails. But nonetheless, here we are, and yes, demasiado frío in Colorado, demasiado frío from USAS here in Phoenix to me on these as well from the past few months. But nonetheless, we're remaining positive, we're moving in the right direction, and now we have a formal place in California where we can send these applications. Here's the address right there, right? So, can you on your own submit a complaint to the Department of Labor and get the ball rolling on this investigation? Absolutely. Like I said in the Spanish version, we've been working with an amazing union that's assisting the workers in filing these complaints and getting them in front of the Department of Labor. That's always a great route. You can also on your own submit complaint to the Department of Labor, and if they find the merit, then they'll get open the investigation as well. So that is how to get in front of the labor agency to get the case going and then be able to apply for this. All right? Hope that makes sense, ladies and gentlemen. Also wanted to share some other new news in immigration. This yesterday, Texas and 19 states suing the Biden administration for creating a program that's trying to stop people from coming to the border and trying to come in unlawfully. You just can't please these states. You can't please Texas. You can't please the Republicans. Like Biden's trying here in this program to stop people from coming across the border. They were complaining before people are coming across the border. And so now that this program is opened up to Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela, now there's a lawsuit. You want to hear the interesting fact about this from Texas and the other 19 states? They didn't file a lawsuit when it was for Ukraine. You make of that what you want to make of that, right? This program was around for Ukraine. Nobody complained. Nobody filed a lawsuit. Now that it's open for Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela, people from south of us, now there's lawsuits. Now Texas and 19 other states are filing lawsuits. So that's where we're at, January 26, 2023. Always check the date because things can change with this program, but still, if you know anybody in Cuba, in Haiti, in Nicaragua, in Venezuela, now is the time that you can sponsor them. And Janet, I didn't say it, Janet. Janet wrote here, bunch of racist. I didn't say that. The logical conclusion that Janet came up with right there, bam. And I'll say it now, bunch of racist, right? But yes, if you know anybody in these 4 countries, now might be a time to reach out to them and say, hey, do you have any interest in, maybe coming over here and parole, working for a couple of years and getting out of your home country? We are just bombarded right now, like bombarded with requests from people in these 4 countries looking for a U.S. sponsor. I am not in the game of trying to connect people, and then I don't, what happens after that, we have no control over. But if you know somebody, I'm saying, right, reach out to those particular people and ask them if they're interested in this program, because to start it, you need a U.S. sponsor. It can be a U.S. citizen, LPR, TPS person. I guess the ball rolling doesn't have to actually be a citizen. All right. That's it, ladies and gentlemen. Questions, comments, concerns. If you're not watching on the live, feel free to throw them down. I'll get back to the messages. Usually not immediately, because I'm usually in consulates, in court, research writing, but I will get to them eventually. Thank you so much, everybody, for your patience, for your love. Appreciate y'all, and have a great rest of the week. Bye.